Se cumplen 52 años del último golpe de Estado en este país, un 27 de junio de 1973. A esta altura de la jornada ya estaban disueltas las cámaras y empezaba un periodo en ese momento todavía con incertidumbres dictatorial que yo creo que nadie sospechaba en ese día, en ese 27 de junio del 73, que pudiera extenderse por 12 años. No porque se subestimara la posibilidad política de llevar adelante un determinado plan de quienes usurparon el poder, sino porque incluso desde los sectores que tenían una visión crítica y estaban dispuestos a resistir, posiblemente hubiera expectativas de conseguir salidas más rápidas que las que se consiguieron. Y en ese largo túnel aparecieron, quizá también como forma de resistir desde el ingenio, expresiones de humor a nivel gráfico, expresiones de humor a nivel televisivo, y de eso hablará Marcos Morón en la habitual columna vinculada al humor y al repaso de aportes humorísticos en la historia nacional e internacional que tenemos los viernes en la mañana de La Diaria. ¿Cómo te va, Marcos? ¿Cómo andaba? Muy bien. Y bueno, sí, la idea hoy es, después de esta entrevista tan deprimente, ¿verdad? Que como escuchado de lado, que está todo mal, el planeta se va al garete. Así que vinimos a hablar de algo más, un poco más de onda, la dictadura. Bueno, en realidad el país se iba al garete, se iba. Pero había gente igual se las ingeniaba para, Sí. en primer lugar, burlar censuras y en segundo lugar, arrancar sonrisas. Exactamente, y además este periodo, el periodo de lo que vamos a hablar hoy, que es del dedo Guambia y también de las noticias cantadas del Cataplum, dentro de todo lo horroroso y de todo lo que seguía pasando, es el periodo donde empezó a sentirse una cosa un poco más luminosa, de cierta apertura. Ahora vamos a ver que no, lo de la apertura era muy, muy relativo, ¿no? Pero bueno, después del plebiscito del 80, después de las elecciones internas, había como otro clima y ya se sentía así que estaba un poco de salida, ¿no? Eso nos conecta con 1982. 1982 fue el año que salió El Dedo. El Dedo fue un proyecto de Antonio de Avesíes. Él trabajaba en una revista llamada Opción, del Partido Demócrata Cristiano. Como le pasó a tantas publicaciones en el momento, tuvo una clausura. Fue una clausura temporal, pero bueno, en ese momento obviamente no sabían que iba a ser temporal. Y de ahí lo que pasó fue que había una cantidad de dibujantes. Antonio había traído una cantidad de dibujantes, gente joven más que nada. Y bueno, él decía, es una lástima que toda esta movida que había armado de dibujantes quede por ahí. Entonces dijo, bueno, vamos a sacar una revista de humor. Quiso venderla al PS, el PS no quiso. Así terminó ahora, por eso no tiene, o sea, tiene muy pocos votos ahora. Hubo una conversación con el Partido Socialista. Con el PS, perdón, el Partido Demócrata Cristiano. El PDC. El PS, que estaba vinculado a Opción. Exactamente. Justamente. Y bueno, ahí se hundió. Antonio sacó la revista, y acá tenemos algunas de las personas, obviamente mucha gente, pero algunos nombres que estaban más ahí en la cocina eran Ombú, Fermín Ontú, el dibujante, que fue el que dibujó El Dedo, el que hizo el logo, César Di Candia, Hugo Burel, Nelson Caula. Esos eran un poco el núcleo duro, digamos, del Dedo. El Dedo arrancó con 3.000 ejemplares. El razonamiento que había hecho de Avesíes era humor. La revista argentina vendía acá en Uruguay, vendía 4.000 ejemplares. Ajá. Entonces dijo, bueno, 3.000 de algo uruguayo puedo llegar a vender. Sacó el primer número con 3.000 ejemplares y fue una locura. O sea, empezó a haber una demanda tremenda, se empezó a dotar y pasó de 3.000 ejemplares en el número 1 a 45.000 ejemplares en el número 7. Claro. Una cantidad que ahora creo que cualquier publicación, no hay publicaciones que vendan, que tengan un tiraje de 45.000 ejemplares. Capaz que te mato con la pregunta, frecuencia semanal, esto salía toda la semana. Quincenal. Del Dedo no me acuerdo mucho porque yo no era nacido, no, mentira, era nacido. Pero Guambia salió quincenal, El Dedo supongo que sí que sería quincenal también o mensual. Y sí, o sea, fue una cosa, ahí, en entrevistas y eso ves los comentarios que eran de que iban por el ómnibus y gente se subía a vender El Dedo, se subían a un taxi. Hay una anécdota de Fermín Ontú, de Ombú, que subió un taxi y el taxista le empezó a hablar de eso, ¿no? Fue como un taponazo. Y bueno, así le fue. Obviamente el número 7 fue el último número. Lo clausuraron los militares, algo que ellos se venían esperando, obviamente, porque era una época de clausuras. Ellos no saben exactamente cuál fue el motivo de la clausura. En una revista aniversario tiran algunas ideas. Había una que era una foto de unas zanahorias, que eran unas zanahorias que parecía que
que fueran personas tapándose los genitales. Pues eso fue horrible. Después hubo una que era como, ellos hacían afiches de películas, y hubo uno que era como sobre Rachetti, que era el intendente del momento. El eterno intendente de la dictadura, electo en democracia y se quedó casi que 10 de los 12 años de dictadura. Oscar Víctor Rachetti. Exactamente. Y bueno, habían hecho como una especie de parodia de una película que era todo relacionado con la caca que había en la playa Pocitos, ¿no? Una cosa horrible. Después también había otro afiche paródico de E.T., el extraterrestre, con Pacheco, Ajá, que decía que estaba 5.000 años luz de volver a la presidencia, una cosa así. Una cantidad de cosas. En realidad el detonante formal, digamos, fue que ellos quisieron hacer una promoción de la Vuelta Ciclista. Iba a salir en el Club Amanecer, iba a salir con una camiseta del dedo. Y bueno, lo estuvieron preparando, estaba todo pronto para salir, y en el momento dijeron, no, esto no puede ser. no corre. No corre, y bueno, al ver que el dedo podía llegar a tener ese nivel de aceptación, bueno, la clausuraron. Después de eso en el año 83 salió Wambia, ¿no? No demoró mucho en salir. No, fue como una forma de burlar la censura, digamos. Supongo que ya una época, no sé si más tranquila, pero bueno, es lo que decíamos, ¿no? Más de apertura. Wambia fue básicamente un continuador del dedo. Y acá tengo unos nombres que estuvieron, ahí sí pasó una enorme cantidad de gente, duró hasta el año 2000. Acá tengo, bueno, a un Budo, después unos dibujantes que para nosotros son por ahí muy recordados, para otra gente capaz que no, pero Ornes Casalás, el Tata Alcuri, los hermanos Alcuri, el Miope. Y también estuvieron nombres más consagrados como Mario Lebrero, Juseca, que lo tuvimos acá la vez pasada, Leo Maslía, Lizán, Leslie y Pancho Grael. Pancho Grael fue un dibujante que se fue a Francia en la época de la dictadura, y creo que en el Le Monde estuvo trabajando mucho tiempo, un tipo con una trayectoria bastante grande, ¿no? Dijiste duró hasta el 2000 y tenés arriba de la mesa, y yo creo que amerita mostrarlo a cámara, Sí, a ver, el último ejemplar vos, de esa Exacto. larga historia, ¿no? De 1983 al año 2000. Tengo en este momento les estoy mostrando el ejemplar número 400 de julio del año 2000. Claro, ya los 2000 están asociados a una lógica en la que estas publicaciones en el mercado uruguayo empezaron a tener dificultades. Sí. Que en realidad no es el 400. Dice ahí 400, siempre mentiroso, porque no era el número. Tenés 400. Razón, sí, siempre mentiroso, dice abajo. Lleno ese tipo de cosas. Pero bueno, aparte... Edición póstuma. Sí. Titulan o acompañan por encima del chau bien grande. Y negro total. Después hubo como un revival que se empezó a salir en Últimas Noticias como suplemento, pero bueno, ya sin, digamos, muy atado a la difusión que tenía Últimas Noticias. La Mojigata, ¿verdad? cantó por allá por el 2005 o 2006, usando la canción el Cambia, Todo Cambia, que aparte estaba muy fresco porque había sido usado por el Frente Amplio en la primera campaña electoral que termina con victoria. Cambia, todo cambia. Ahora, en Últimas Noticias, sale la revista Wambia. Claro, era algo llamativo porque digamos que la línea editorial de Últimas Noticias no estaba muy asociada a Wambia. No, era miliquera, digamos, por decirlo de alguna manera. Corrió ¿no? por tu cuenta. Sí, totalmente. Igual no existe más. Bueno, después hubo otro, para mí, que fue otro pilar del humor de la época de la dictadura, del año 83, que eran noticias cantadas. Noticias Cantadas era dentro del programa Telecataplum. Telecataplum, bueno, un poco de historia, fue el programa de los 60 que hizo un humor muy recordado, se fue a Buenos Aires, en esa época estaban Espalter, Almada, todos los que digamos después fue de Calegrón. Claro. Pero en esa época estaban ellos, después ellos fueron para Buenos Aires y bueno, en Telecataplum ya volvió cuando volvió, digamos, era la versión de Jorge de Nevi. Canal 12 estamos Canal hablando. 12, que fue lo que fue Plop después. Y bueno, dentro de Telecataplum hicieron un segmento que se llamaba Noticias Cantadas, que era un informativo, básicamente, pero cantado. El plantel titular era Ángel Armaño, Carlos Aldama, Jorge Casset, María Acuña y Laura Sánchez. Los libretos los hacía Jorge Sheck y la dirección era obviamente de Nevi, y Raúl Medina la dirección musical. El maestro Raúl Medina. El maestro Raúl Medina. Presentado así habitualmente, ¿no? Sí. Que trabajó en muchos ciclos de Canal 12, más allá de su actividad como músico por fuera de la televisión. Sí, estaba ahí, tenía una casita ahí, tenía en Canal, ahí en el estudio. Viste, era grande el estudio de Canal 12, bueno, tenía un ranchito ahí, vivía ahí. Pero bueno, la noticia cantada era un informativo, hacían humor de actualidad.
Obviamente el tema de ser musical seguramente sirvió un poco para matizar así un poco, y además eran cosas muy no era muy directo, digamos, ¿no? Era también 83, era dictadura todavía. Eran cosas muy sutiles, también hasta un poco ingenuo, Claro. pero por ahí eran cosas también como de la suba del precio de la leche, Yo te iba a decir, ¿no? La de los carestía. baches, claro, que obviamente era lo que se podía hacer. Era muy difícil reírse de un ministro, ni te digo, el general Gregorio Álvarez. Imposible. No, ahí terminaba otra clausurada, me parece, terminabas en cana, ¿no? El general Gregorio Álvarez aparecería en Telecataplum, interpretado por Ademar Rubo, pero me parece que ya en los tiempos de la democracia recién recuperada. Sí, no, obvio, sí, una recordada imitación. Tenía un físico de rol, du rol también, además Rubo, muy, muy bueno para el Goyo Álvarez. Y bueno, estos son un poco para mí eran, ya te digo, como los dos pilares del humor en la dictadura. Después siguieron, ya te digo, Guambia siguió. Guambia, básicamente, o sea, obviamente fue bajando el tiraje, porque bueno, esos 45.000 obviamente no se podía mantener, pero el gran problema que tuvo fue la publicidad. Claro. Eso lo decía siempre, lo decía Antonio, lo escribía todo el tiempo, se quejaba. Publicidad privada y publicidad oficial también, ¿no? Eso medio que hasta ahora sigue siendo así. Los criterios de asignación de publicidad son medio opacos, por decirlo de una manera elegante. Y bueno, eso fue lo que terminó matando a Guambia, digamos, Sí, ¿no? que hay peculiaridades, porque en el caso de Guambia siempre hubo, y me parece que más todavía en las primeras etapas, una línea dentro de ese marco de publicación humorística con un contenido periodístico muy asociado a entrevistas a figuras políticas a las que se les colocaban los recordados globitos en los que se les agregaban pensamientos, sí. ¿No? Y bueno, sin embargo, evidentemente eso por lo menos no desencadenó que fuera muy tenida en cuenta por lo que vos contás al momento de la asignación de la publicidad oficial. No, y bueno, de tiraje, tenía mucho más tiraje que una cantidad de publicaciones cosa que ya no pasa. Vamos a decirlo ya, esto no existe. No, ahora es totalmente racional la adjudicación de publicidad, en fin. Por favor, y bueno, faltaba más. Y después Telecataplum se transformó en Plop. Claro. También con Plop siguieron las noticias cantadas. Y algo interesante o capaz de sintomática, Guambia terminó en el año 2000 y Plop en el 2001. Y los dos casos fueron por cuestiones económicas. En Plop, más que nada, una cuestión de rentabilidad, digamos. El programa era muy caro, era caro de hacer, y bueno, en realidad también tenía buenos niveles de audiencia, pero bueno, eso por dinero, digamos, no alcanzó. Creo que sí fue una cosa por ahí bastante sintomática, ¿no? Que las dos cosas terminaron medio por el mismo año, medio por la misma época, y las dos cosas por cuestiones de dinero, ¿no? De las noticias cantadas, además del recuerdo que tengo fundamentalmente de la etapa de Plop, en mi caso, recuerdo, o me parece que es digno de destaque también, el cuidado técnico de la cuestión musical que tenía, claro, esa sección, además del humor, del ingenio, de la simpatía que te generaban, yo que sé, ver a Armaño plantado cantando, había algo, era un producto muy cuidado, ¿no? Sí, no, y claro, mucho laburo, ¿no? Vos decís, bueno, sí, era caro, sí, seguramente era caro. Generar un programa de sketch es caro, pero toda esa parte, obviamente, hacer un número musical todas las semanas, evidentemente era complicado. Pero bueno, yo tengo acá unas declaraciones de The Navy, a ver, una entrevista que salió en La Diaria, reflexionando sobre ese momento. Nosotros teníamos más libertad durante la dictadura para hacer televisión que cuando terminó y empezaron a gobernar los políticos. ¿Por qué lo digo? Porque en dictadura era decretazo, esto de aquí hasta acá. Y la sugerencia es otra cosa, los políticos influyen de manera solapada, por abajo. Hablan permanentemente con el dueño del canal y como son amigos le dicen, che, que no nos hagan esto, que me está perjudicando la imagen. Eso lo tuvimos que sufrir en forma permanente para hacer humor. O sea que de alguna manera esta presión se sigue ejerciendo. Los políticos de todos lados a nosotros nos maniataban mucho más. Es interesante. Siempre provocador de Navy también, sí, en el momento de plantear, ¿no? Sí, ¿no? Y salió con el hacha ahí. Pero bueno, porque también hay una cosa que obviamente pasaba, ¿no? Que siempre se dice, bueno, que con la represión, digamos, hacía surgir la creatividad, hacía surgir bueno, porque había que buscar maneras creativas de decir cosas que no se podían decir frontalmente, ¿verdad? Pero bueno, acá también tira una cosa que, bueno, la represión, digamos, era más directa, como que era
en cierto sentido un poco más fácil que ahora, ¿no? Y así que bueno, eso es un poco la conclusión. Yo tengo acá en este último número de Wambia, convocaron a una cantidad de personas a escribir algo, Sí. algo sobre Wambia, dar una oportunidad. Y por acá, si lo encuentro en algún momento, tengo uno, Con ese nos despedimos. con ese nos despedimos, que era de Liber Seregni. Ajá. Decía, en el Instituto 1815 tengo encuadrada una caricatura mía que salió en el número de los 15 años de Wambia. Yo estoy con los brazos extendidos y las piernas abiertas formando el símbolo del Fa. Pero el recuerdo mayor que tengo del papel es el papel que jugó Wambia a la salida democrática. También me acuerdo de algún ejemplar del Dedo. Cuando salió, yo estaba preso, pero igual pude ver. Los uruguayos tenemos cosas que en otras partes del mundo no hay: el tamboril, la murga y Wambia. Lo digo honestamente, son exponentes de una forma de ser, es un símbolo de nuestra cultura. Es lamentable que por la crisis y la ausencia de avisos, por las diferencias brutales en la adjudicación de la publicidad oficial, quede este vacío total. Lindo recuerdo de uno de los tantos dirigentes políticos 1000 veces caricaturizados, Sí. pero también seguramente entrevistados, ¿no? Presentes de alguna forma Obviamente, en este obviamente, recuerdo sí. y en Wambia. Gracias por esta columna que nos llevó al humor en tiempos de dictadura, y hasta la próxima, que vendrá con lo que vendrá. Cosas lindas siempre. Gracias, Marcos.